¿Qué tanto sabes sobre el ritmo en tu lengua materna? El habla está constituida por sonidos, pero también fenómenos que afectan a los sonidos o que se superponen a los mismos, los llamados fenómenos suprasegmentales. Estos son todos aquellos que modifican segmentos de sonido, pueden ser sílabas, pueden ser palabras, y tales fenómenos como el acento, el ritmo, la entonación, constituyen la personalidad del español, más allá de la mera pronunciación de una palabra o de segmentos de sonido, porque estos permiten producir algunos discursos coherentes, pero también nosotros utilizamos pausas para hacer aglomeraciones en palabras o en frases, en oraciones, separamos a través de puntuación. Para el análisis de la segmentación, nosotros utilizamos las sílabas y esto ayuda a fraccionar un discurso oral. Podemos ver cómo se desempeñan los fenómenos del habla a través de esta segmentación silábica. Y en este trabajo nosotros vamos a hablar de estos fenómenos que nos ayudarán a ver la superposición y la relación de los sonidos en el habla. Así vamos a equiparar con algunos ejemplos de lenguaje poético y algunos otros de lenguaje coloquial, según sea el caso, para mejor visualización de los fenómenos. Al analizar las fronteras silábicas, es importante interpretar las secuencias de palabras como si fueran una sola palabra encadenada. Las fronteras silábicas no siempre coinciden con el principio o el final de una palabra aislada. Entonces, estas tienen que abandonar su estructura cerrada para convertirse en una estructura abierta. En el recuadro de nuestro póster tenemos una V, una C y una V, que significan o representan vocal, consonante, vocal. Hay una regla que nos dice que si una consonante tiene una vocal a su izquierda y una vocal a su derecha, la consonante se debe unir a la vocal que está en la derecha. En el ejemplo que nos dan Barrutia y Schwegler, dice el hotel en el Álamo. Vemos que la L tiene una E a su izquierda y una O a su derecha, ya que en este caso pues la H es muda. La E se queda sola y la L se une a la O. En el caso de la T sucede lo mismo, O a la izquierda, E a la derecha. La T se une a la E. Y así sucesivamente pasa en el resto de las sílabas. Por lo que al final tendríamos esta oración. E, lo, te, le, ne, la, mo. Que si lo pronunciamos rápidamente, veremos que esta es la separación de las sílabas cuando hablamos. En un verso de Borges, que tenemos como ejemplo en el póster, sería: la sentencia es de Omar de otro tablero. Si separamos las sílabas de una manera normal, nos daría un total de 14 sílabas. En el habla rápida lo reduciríamos a 11 sílabas, ya que la división sería la siguiente: la, sen, ten, sias, deo, mar, de otro tablero. En donde dice deo, mar, vemos esta regla que tenemos en el recuadro. M tiene una O vocal a su izquierda y una A a su derecha y se une a la A que está en la derecha. Es muy importante observar que estas reglas no solo ocurren en una sola palabra, sino que también ocurre en un grupo de palabras. Y esto nos ayuda a hablar de una forma más fluida y con un ritmo constante y continuo. Esto convierte a la sílaba en la unidad rítmica mínima. Ahora, en el caso de la yod, siempre va después de la frontera silábica. Y si llegamos a tener dos consonantes, las tendríamos que separar. Por ejemplo, en el caso de sus llaves, nuestra separación sería sus, ya,
en donde tenemos una consonante en una sílaba, al final de una sílaba, y una consonante al inicio de la siguiente. Sus, ya. Y ahora podemos ver la regla que se encuentra en el recuadro del póster. V tiene una A a su izquierda y una E a su derecha. Entonces la V se une a la E de la derecha. Y así se cumpliría esta regla. En el habla rápida pueden haber algunos ajustes vocálicos entre palabras. Las vocales átonas O, U, I tienden a convertirse en semivocales o semiconsonantes según sea el caso. Nosotros no decimos su amigo, en realidad suena como su amigo. En el caso de la O puede llegar a haber incluso una sustitución de sonido. Si la O inicia la sílaba, esta se convierte en semiconsonante. En el caso de O es así, en realidad suena como o es así, y cuando la O no inicia sílaba, se convierte en semivocal. Por ejemplo, cuando decimos hablo español, en realidad suena como hablo español y se pierde este sonido de la O. Las sílabas en español pueden ser átonas o pueden ser tónicas. Las sílabas tónicas se distinguen por un énfasis fónico que podemos llamar también acento prosódico. Por regla general, solo puede haber una sílaba tónica en la palabra. Y es de suma importancia reconocerla, ya que puede dar lugar incluso a cambios de significado. No es lo mismo decir ánimo a decir ánimo. Ahora, a modo de ejemplo, en la palabra naturaleza, la vocal tónica sería la E, ya que en esta recae este énfasis fónico. Naturaleza. Ahora vamos a hablar de duración. En el español no existe una distinción muy clara sobre la duración o sobre lo que nosotros podemos ver en el inglés, que es que las sílabas tónicas se alargan o que las sílabas átonas se reducen. En el español no existe esto. Por ejemplo, la vocal neutra de schwa en el inglés no hay una similitud en el español, pero existe un fenómeno de desdoblamiento cuando nosotros estamos hablando y terminamos en una sílaba que es aguda. El español es un idioma de palabras graves. La mayoría de las palabras en el español son graves. Entonces, el ritmo al que tiende el español es un ritmo grave, por lo que si nosotros decimos una palabra aguda, la última sílaba parece desdoblarse y producir un efecto sonoro de una palabra grave. En el paper nosotros utilizamos un ejemplo que es en la parte del himno nacional mexicano, en el que dice la frase al sonoro rugir del cañón. Cuando nosotros estamos cantando el himno, la palabra cañón, que es en la que termina este verso, audiblemente se percibe como cañón, y nosotros lo que podemos hacer es intentar cantarlo. Mexicanos al grito de guerra, el sonoro rugir del cañón, el cañón. Y aquí voy a hacer este sonido para que vean la explicación, un poco exagerando el efecto. Para hablar un poco de ritmo, tenemos que dar tal vez algunos ejemplos un poco más concretos que tienen que ver también con la poesía, como ejercicios poéticos que se hacen algunos escritores. Es notable que cuando nosotros estamos hablando hay unos altibajos, y esto es lo que se puede definir como ritmo. Es un movimiento marcado por una sucesión regular de elementos débiles y fuertes. Entonces estos están en una armonía en la que se van repitiendo o se van produciendo ciertos puntos en donde el habla va hacia arriba y va hacia abajo. Un ejemplo claro puede ser el ritmo yámbico, que se produce por un
sonido grave, uno corto, uno grave, uno corto, uno grave, uno corto. Y en corto no me refiero a la duración del silábica, porque ya vimos que en el español no existe un acortamiento en la duración, sino en corto me refiero a la producción de sonido, que no es igual de fuerte. Por ejemplo, si nosotros vamos a hablar y vamos a decir en el español el ritmo es claro, y vamos ahora nosotros a intentar enfatizar algunos de los acentos que se encuentran dentro. En el español el ritmo es claro. Como nosotros podemos ver, tenemos un ritmo que va bajo. En el español el ritmo es claro. Y esto se repite, por ejemplo, en la poesía. Nosotros utilizamos después un ejemplo en el que estamos mencionando un poema de Sor Juana Inés, y es lo que vamos a ver a continuación. Lo que hicimos nosotros para ver ejemplificado mejor el ritmo es que metimos audio en el programa de grabación Audacity, que es de software libre. Entonces, en la grabación nosotros tenemos el primer cuarteto del poema Este que ves, engaño colorido, de Sor Juana Inés de la Cruz. En los poemas, principalmente en los sonetos, existe una acentuación interna que es muy clara, que es parte de los lineamientos que debe tener un soneto. Entonces, este acento interno va en la sílaba 4 o 6 y en la 10. Entonces vamos a decirlo para que miren cómo es que el ritmo te marca estos acentos. Primero lo vamos a decir de una manera clara y luego después lo vamos a hacer enfatizado. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentado los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Este que ves, engaño colorido, que del arte ostentado los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. Como podemos ver en el soneto, siempre las palabras que terminan son palabras graves, y es por lo mismo de los lineamientos que debe tener un soneto. Como conclusión, en el estudio de las formas audibles del lenguaje se pueden apreciar los fenómenos que compaginan el habla diaria. Así nosotros, a través de software libre como el que mencionamos, podemos ver la cadencia o la división de las palabras, y cómo esta no es más que una mera división conceptual, porque la lengua, a pesar de las pausas que nosotros le damos cuando estamos enunciando un discurso o cuando estamos en una lectura, estas pausas parecieran no existir. La respiración, la cadencia con la que las personas se expresan, realiza una función de melodía o de canto, y, y estos ritmos ayudan a que, o no solo ayudan, sino que permiten que el lenguaje se sienta como algo más, algo que va más allá de las puras palabras. A través de estas licencias de la poesía, pues nosotros podemos hacer que nuestra voz perdure en la mente y en el oído de quienes nos escuchan. Por eso es que los poemas que fueron creados con esta musicalidad, o la finalidad que tenían al hacerlos con musicalidad, era que permanecieran en los escuchas. Para eso nos sirve la música en el idioma.